Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a Enfoque. El próximo 4 de abril el Congreso de los Diputados va a debatir una proposición no de ley a propuesta de los grupos del PP y del PSOE sobre el plan especial, excepcional y urgente para Talavera de la Reina. Hoy esta ciudad va a centrar nuestro enfoque. Vemos nuestro vídeo. Según los datos publicados el 1 de marzo de 2016 por el Instituto Nacional de Estadística, la mayor tasa de paro en España se localizan en Sanlúcar de Barrameda, con un 42,3%, la Línea de la Concepción, con un 40,01%, y Jerez de la Frontera, con un 39,3%. Talavera de la Reina es la cuarta ciudad de España con mayor tasa de paro, un 37,3%. En enero de este año se conocía también que Talavera está a punto de perder oficialmente su condición de segunda ciudad de Castilla-La Mancha en población, ya que en la actualidad solo 486 habitantes la separan de la tercera, Guadalajara, según datos de la estadística del Padrón Continuo. Talavera ha perdido 4.598 habitantes en los últimos 5 años. Según datos oficiales del censo, a 1 de enero de 2017, la ciudad de la cerámica no pasaría de los 83.950 habitantes censados. La bajada de la población y el aumento de la tasa de paro vienen de la mano de una pérdida cuantitativa del nivel de renta. ¿Qué ha llevado a esta ciudad a esta posición? En opinión de la Federación Empresarial Toledana, son muchas las circunstancias que han llevado a esta situación, pero entre ellas se destaca que la ciudad ha centrado sus expectativas de crecimiento en el sector terciario, dejando al margen lo que fue un competitivo sector primario y un siempre casi inexistente sector secundario. Como resultado, el sector primario no está organizado ni tiene una estrategia global. El sector secundario es casi inexistente y no está cuidado, y la demanda no sostiene un sector terciario cada vez más dañado. Además, ha centrado sus expectativas de empleo en el tirón de otras comunidades autónomas, como ha sido en los años previos a la crisis el empleo en la construcción en la Comunidad de Madrid. De momento, la patronal aporta 258 medidas concretas divididas por áreas. Las 6 generales del sector primario, de comercio y hostelería, de turismo, de infraestructuras y comunicaciones, de empleo y autoempleo, de internacionalización de empresas, fiscales y financieras, sobre trámites burocráticos y sobre imagen de ciudad. De todas ellas, ayer dieron a conocer un primer bloque, el que tiene que ver con las propuestas generales y con el fomento de la industrialización. Estas medidas fueron presentadas a las diferentes administraciones y partidos políticos y serán debatidas en forma de proposición no de ley el próximo 4 de abril en el Congreso de los Diputados. La proposición no de ley insta al Gobierno de España a impulsar, en colaboración con la Administración Autonómica Local y los agentes sociales, un plan estratégico de reactivación económica de Talavera de la Reina y su comarca, y se basa en el documento de 258 medidas propuestas por Fedeto. Si el máximo órgano legislativo del país aprueba un plan de estas características, Talavera y su comarca podrá conseguir lo que se ha planteado durante todos estos meses en el marco estratégico, impulsado por Fedeto y por el Ayuntamiento, la Junta de Comunidades, la Diputación de Toledo y la Delegación del Gobierno de España en Castilla-La Mancha. Bueno, pues estamos ya de vuelta, hemos introducido de alguna manera lo que va a ser el contenido de este enfoque de hoy sobre la situación, dice el plan que se va a debatir en el Congreso, especial, excepcional y urgente para una ciudad como Talavera de la Reina, y para ello nosotros hemos querido traer aquí a nuestra casa pues a 3 personas que han participado en la elaboración de este plan y que están a pie de calle en Talavera de la Reina, como es una de ellas Óscar Hidalgo, delegado de Fedeto en Talavera. Óscar, buenas noches. Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Javier de Antonio, vicepresidente de Fedeto y presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Vosotros sois la parte de Talavera. Sí. Y la parte de Toledo es Manuel Madruga, nuestro secretario general de Fedeto. Buenas noches. Buenas noches. Toledo provincia. De Toledo provincia, pero yo creo que hay que, si queremos hacer un debate serio, con un documento serio como el que habéis presentado, con 258 medidas, primero hay que empezar a echar por tierra tópicos. Por ejemplo, el de Toledo y Talavera. Yo creo que ya somos maduritos, ¿no, Manuel? Para empezar con estas tonterías, que si Talavera, que si Toledo, ¿no? No tiene ningún sentido y en cualquier caso,
Si, por ejemplo, se refieren a la ciudad de Toledo, cuando dicen eso, a mí me encantaría que gente de Talavera, si tenemos algún problema, me ayudara a resolverlo. Pero en nuestro caso no es así, es decir, en nuestro caso somos provinciales y, por lo tanto, cuando vemos que somos, como decía el vídeo, la cuarta ciudad de España con más paro, que es lo mismo que decir que somos la cuarta ciudad de Europa con más paro, hay que actuar y hay que hacerlo de forma contundente y de ahí nuestras propuestas. Quien habitualmente va a Talavera, como es mi caso, pues sí que ha ido, y tiene relación con aquella ciudad, sí que ha ido viendo cómo, no de unos años a esta parte, sino de 2 décadas hemos quedado a esta parte de la ciudad, se iba muriendo poco a poco, iba apagándose. Primero fue el textil, luego fue la construcción, pero, por ejemplo, el viernes pasado hacíamos nosotros una visita a Talavera y nos dábamos cuenta de que, pues, no sé si os parecerá exagerada mi expresión, pero hay una situación como de depresión ciudadana. O sea, tú paseas por las grandes calles de Talavera, la calle San Francisco, la calle Trinidad, la avenida del Príncipe, Pío XII, y es una pena, las grandes tiendas, los grandes bares de Talavera, ya no voy a decir el bar La Playa porque se lleva cerrado, bueno, no sé si más de 20 años, allá anda, pero las grandes tiendas, ¿qué ha pasado en Talavera, Óscar? Realmente, como dices tú, no es una situación nueva, aunque realmente ahora parece que la gente o mucha gente es cuando está tomando o empezando a tomar medidas, pero sí que es cierto que, lo comentábamos antes, viene de tiempo antes con los problemas que hubo con el sector textil, que desde entonces Talavera pues empezó a perder mucho paro, en este caso fue paro femenino, y poco a poco hemos entrado en una dinámica que quizá hemos dependido mucho de otras comunidades, como puede ser el caso de Madrid, que cuando vino la crisis y cayó el tema de la construcción, pues todo se juntó, los miles de puestos de trabajo de textil, miles de puestos de trabajo de construcción, que eran además personas que no estaban cualificadas y que ha provocado... El textil casi que también, ¿eh? Sí, gente joven, mujeres jóvenes. Ha provocado que nos encontremos en una situación actualmente, pues como dices tú, de crisis, pero que seguro estamos aquí precisamente para tomar las medidas para atajarlo cuanto antes. Sí, pero por ejemplo, el caso del textil, cuando hablamos de Talavera y de su comarca, de los muchos pueblos que están alrededor de Talavera, que viven de Talavera y que hacen que Talavera viva, porque no solamente es porque van a trabajar allá en Talavera, sino porque en Talavera se hacían las compras, en Talavera se iba a pasar el fin de semana, en Talavera se iba a comer. Por ejemplo, ese sector textil en otras pequeñas localidades de la provincia, por ejemplo en Polán, en Consuegra, en Sonseca, que también tuvieron su crisis, ahí se han ido recuperando, quizás no al nivel de empleo que tuvieron en aquellos años, pero es que en Talavera... Me decías, 4.000 mujeres había trabajando, ¿cuántos? Sí, más o menos se calcula que esos son los datos de mujeres que fueron al paro cuando empezaron a cerrar diferentes talleres. Sí que es cierto que los talleres que en Talavera existen algunos talleres todavía textiles o fábricas de textil con marca propia, que yo creo que es lo importante que actualmente puede vender la ciudad. Es decir, hay marcas que están compradas en Talavera, como puede ser Lois, la propia Vittorio Luquino, que yo creo que es lo que necesita una ciudad como Talavera para poder despegar, vender lo que actualmente tenemos, que yo creo que aunque sea poquito, pero es de muy buena calidad. Vamos con la construcción, otra de las patas fundamentales de Talavera. Volvemos al mismo ejemplo, sí que es verdad que iba mucha mano de obra a Madrid, la burbuja inmobiliaria, bueno, pues petó, pero afectó también a muchos municipios de la provincia de Toledo, toda la zona de La Mancha, de Ciudad Real, esos autobuses que salían a las 4:30 de las 5 de la mañana cargados de hombres a trabajar en Madrid. Pero bueno, se han ido recuperando, pero tampoco en Talavera. ¿Qué es lo que ha pasado con la construcción? No, lo que ha pasado con la construcción en Talavera es básicamente lo que ha pasado en la mayor parte del país. Ha habido una parte de la población talaverana, la de menor edad, que vieron una salida fácil, donde tenían que fácilmente encontrar trabajo con unos niveles de ingresos muy altos. ¿Sin cualificación? Sin cualificación, porque incluso se han dado una gran mayoría de casos donde gente ni siquiera tenían hecho la selectividad, por ejemplo, que yo creo que es la puerta principal o por lo menos la mínima a la que debería llegar todo el mundo, porque eso te deja abierta la puerta para más adelante poder hacer más cosas, y cuando todo ese boom de 5, 6, 7 años de construcción se vino abajo, pues toda esa gente que pudo empezar a lo mejor con 16 años, 17, 18 años,
cuando se encontró con los 26, se le había pasado la oportunidad de formarse y se habían encontrado sin nada, sin apenas haber hecho ahorro, porque bueno, el ahorro en este país en realidad en todos aquellos años yo creo que nadie llegó a tener capacidad de ahorro, porque básicamente todo lo que entraba, el dinero entraba fácil, los préstamos se daban con mucha facilidad y la gente lo quemaba exactamente igual. O sea, digamos que había un instinto básico ahí que nadie supo ver, y de hecho ha habido gente, incluso con más formación, que han entrado también en esa rueda. O sea, lo que ha pasado en este país durante esos años ha sido muy sintomático de la crisis. Que es Bueno, eso también pasó en Villacañas, ¿verdad, Manuel? Y lo hemos Sí, hablado incluso. Efectivamente, ¿no? Son ciudades o núcleos poblacionales que se dedican mucho a un sector muy concreto y con una especialidad muy concreta, y luego lo padecen peor. Pero yo, por lo que están diciendo ellos dos, es decir, la conclusión a la que nos lleva, ¿cuál es? Pues que en la época de bonanza económica a la que se estaban refiriendo tanto Javier como Óscar, no se tuvo previsión de que aquello podía caer. Se empezó a dejar de lado el sector primario, que es un sector muy importante en Talavera. Ahora tocaremos. Y dejado de lado casi hasta el desprecio, como que molestaba. Pues cargaron el mercado. Perdona que te corte, Manuel, es que en el caso además del sector primario, el caso de la construcción lleva consigo que no se haya producido un relevo generacional en un sector tan duro como es el primario. O sea, gente que evidentemente no quiere seguir haciendo lo que en muchos casos han visto a sus padres sufrir, porque vaya por delante, desde luego, nuestro más grande reconocimiento al sector primario, que son trabajos muy duros, donde se echan un montón de horas, donde apenas hay descanso, por a veces muy poco dinero el que se ganan ellos. Y claro, la segunda generación dijeron, mira, yo no me quedo aquí trabajando toda la vida para ser tan duro con las posibilidades que tengo en otros sectores. Añades claro. a esto además que nunca se pensó en la industria, porque ha sido el sector secundario, tampoco. Total, la ciudad al final, ¿en qué se convirtió? En una ciudad de servicios. Y en el momento en el que te viene una crisis, heredas la mitad de tu paro de Madrid. Lo que hablábamos de la gente que se había ido a la construcción. Heredas mucho paro del sector textil al que hacía referencia Óscar. Y todo eso te coloca en una situación extraordinaria para padecer la situación Sí, que pero tiene. ahora que habláis del sector primario, Talavera ha sido cabeza de comarca, voy a decir, ¿no? Talavera ha sido una de las grandes referencias por su feria de ganado. O sea, allí había un mercado de ganado, que había mercado, me parece que era todos los miércoles, si no me equivoco, y de la noche a la mañana aquello se va. O sea, yo me acuerdo que abrí un día el periódico y dice, desaparece el mercado de ganado. Y yo, pero vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? O sea, no hubo tampoco ¿Qué pasó ahí? Porque el sector primario es duro, pero unido al sector primario está todo el sector agroalimentario, que viene de la mano del sector primario. El manufacturero. Y que es manufacturero y que también tiene unas posibilidades de innovación y desarrollo importantísimas, interesantísimas. ¿Qué pasó con el sector primario? La sensación que da es que cuando salió la crisis de la lengua azul, todos los problemas que hubo sanitarios, a lo mejor el mercado de Talavera fue o cumplió la legalidad o fue extremadamente legalista. Entonces, lo que empezó a matar el mercado fue el sacar el propio mercado del centro de la ciudad. O sea, antes, como comentabas tú, iba la familia a Talavera los miércoles, el ganadero hacía sus tratos y hacía su negocio y la familia aprovechaba pues para hacer sus compras y para hacer el consumo. Exactamente. ¿Qué ocurre? Cuando lo sacas fuera, pues ya la familia no acompaña tanto al ganadero y empiezan a ver los problemas de que tampoco es tan rentable llevar el ganado al mercado. A lo mejor se empiezan a ver otras técnicas de venta de ese ganado, pues porque el propio el que quiere comprar acude directamente pues al campo para ver el ganado. Y ahí es donde el mercado de Talavera empezó también a poner su granito de arena en toda esta decadencia, por así decirlo, y la verdad es que una pena porque otros mercados han seguido funcionando. Claro, cosa que, exactamente, que no ha pasado en otros sitios. Claro, pero es lo que estamos diciendo, o sea, el textil, viene la crisis, claro, viene para todo el mundo, pero en algunos sitios se recupera. La construcción, bueno, grandes constructoras de Talavera, había una que era emblemática de Talavera, que yo no sé ahora mismo, Oramba, ¿qué situación está? Cayó, ¿no? No, Oramba sigue funcionando. Sigue funcionando. Supongo que en otra dimensión. Pero Oramba tenía promociones por toda España. Sí, bueno, pero vuelvo a repetir, es que el fenómeno ha sido global. En este caso, Fadesa, por ejemplo, fíjate lo que fue Fadesa. Lo que Manuel Llové y fue la compra más grande de una inmobiliaria y, sin embargo, llegó a quebrar. Bueno, se ha reflotado con otros nombres. Al final, todos hemos estado incluidos en una rueda, ¿vale? Centrándonos en la situación de Talavera, donde evidentemente la construcción tenía un peso muy importante en lo que es
el ciclo productivo de la ciudad, también te encuentras con que en el campo, en el sector primario, que era básicamente el generador de todo ese flujo económico, pues da la circunstancia de que en un determinado punto casi todo se centró en el tema del ganado de leche. Sí. Talavera es el punto de ganado de leche más importante de la región y de todos es conocido, conoceríais este verano pasado las tensiones que hubo en Galicia Sí. con el tema de la leche. Evidentemente sigues en un sector en el que mucha gente subsiste durísimo, porque son 7 días a la semana, Sí, 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 sí. todos los días del año, con un esfuerzo personal tremendo. No, y sujetado a unas medidas de control y en muchas y de ocasiones producción. perdiendo dinero. Pero a una persona que se encuentra metido en este ciclo, muchas veces es muy difícil decirle, porque igual no tiene ahorros para poder cambiar su actividad y poder llevarla a otro punto. Hay zonas de España, nosotros los citamos en el documento porque básicamente hace 7 años, cuando ya nos preguntaron qué se podía hacer viendo lo que había, algunos políticos, casi se nos tilda de locos porque decíamos que, bueno, con la poca capacidad de inversión que había en el país, los pocos fondos que pudieran llegar y demás, uno tiene que hacer un poco examen y decir qué sigo teniendo y qué puedo rentabilizar. Y lo que tenemos allí es una vega fantástica que está mal explotada porque no hay un regadío moderno y eficaz como puede haber en la zona de Badajoz, Murcia, Almería, con invernaderos. Y realmente Talavera, en la zona centro, sabéis que los climas no son tan extremos como para que eso no se pueda llevar a cabo. Pero la gente tiene que cambiar esa mentalidad, claro. Si lo que hacemos es la poca huerta que tenemos, lo seguimos explotando con un regadío como cuando los árabes, básicamente. Tampoco es así porque hay gente pero bueno, que tiene sus pivots, pero evidentemente no te da para un cultivo de huerta eficiente. Y lo que hacemos es producir forraje para alimentar una ganadería que es deficitaria, pues igual en algún punto nos estamos equivocando. Eso pudiera existir, pero ahora mismo habría que buscar productos de un mayor valor añadido, desde mi punto de vista. Bueno, el sector primario lo hemos tocado, pero nos queda otro sector, que es el sector hostelero, el sector comercial, el sector terciario. Porque Talavera ha sido punto neurálgico de toda la comarca y yo decía el otro día comentándolo con unos amigos, pero vamos, hasta gente de Toledo se iba a Talavera a hacer sus compras de ropa, de calzado, le quitaba también la supremacía a Torrijos, bueno, la gente iba a Torrijos, pero antes iba a Talavera de la Reina, pero es que por el lado de Extremadura podría venir gente de Navalmoral de la Mata, toda la zona esa, hasta Navalmoral más o menos, venían a Talavera. Y más allá. Y más allá, incluso. Además tenía un tejido comercial muy diversificado para todos los gustos y para todos los bolsillos, porque en Talavera había producto asequible, pero también había producto caro. Todos nos acordamos de boutiques de gran nombre en Talavera de la Reina. ¿Ahí qué ha pasado? Una cosa ha llevado a la otra. Esto es como un dominó, ¿verdad, Manolo? Claro, si el sector primario se te cae, no tienes un sector secundario fuerte y eras la ciudad de referencia dentro de una comarca, esta gente se te está yendo a la periferia de Madrid. Y Madrid ya no queda a 100 y pico kilómetros de Talavera. No, es que Madrid queda a 45 minutos. Efectivamente. A 45 minutos, si vas a Madrid, pero en el momento que te quieras ir a Sanadú o cosas por el estilo, lo tienes muy cerca. Por lo tanto, Talavera, y es un poco donde inicia nuestro estudio, lo que necesita es un revulsivo socioeconómico para darle una vuelta de calcetín. De ahí que las medidas que estamos proponiendo tienen que ver incluso con Europa, porque como no nos ayuda Europa, es evidente dos cosas. Una, que Talavera sola no puede salir y que posiblemente con los presupuestos de la Junta y del Estado solo, tampoco. Y ahí es donde nosotros hemos querido desde el minuto 1 llevar la unidad de todos. Que ha sido prácticamente nuestra misión, sentar a todos delante de una mesa e intentar que de alguna manera se pusieran de acuerdo las 4 administraciones para exigirse entre ellas unos objetivos comunes y al mismo tiempo traer fondos de Europa. Sí, Javier lo decía antes, este estudio que habéis presentado y que va a llegar al Congreso el próximo 4 de abril, no se hace en 6 meses, tampoco en un año, lleváis mucho tiempo, 6, 7 años, y sí que es verdad que en esto, desde comienzo de año a esta parte, yo no sé, pero si sigues la prensa habitualmente de Talavera, os han florecido plataformas, movimientos, organizaciones, bueno, prácticamente como setas. O sea, es una cosa que dices, pero bueno, ¿qué pasa en Talavera? Es un buen síntoma si viene unido con una movilización de la sociedad civil, pero puede ser otra cosa diferente si está sujeto a otros intereses. Pero bueno, luego lo analizamos. Antes vamos a escuchar al alcalde de Talavera de la Reina, que precisamente el viernes hablaba sobre esta proliferación de entidades. Parece que no tiene mucho sentido hacer una manifestación el 31, hacer otra el día 6, hacer
recogidas de firmas. Yo creo que todo esto habría que tener una unidad de acción, pero también, por supuesto, desde el Ayuntamiento, como alcalde y como equipo de gobierno, soy absolutamente respetuoso con lo que cada asociación, federación, plataforma, etcétera, etcétera, quieran hacer, y desde luego no voy a ser yo quien les pida que hagan algo contrario a lo que ellos quieran hacer. Pero lo que sí quiero es que tanto estas plataformas como el ciudadano que quiera, etcétera, etcétera, sepan de primera mano qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo con las distintas administraciones, en qué punto estamos, qué les vamos a exigir y, lógicamente, hasta dónde podemos llegar. Me refiero a hasta dónde podemos llegar como ayuntamiento, donde, lo decía hace un momento en la rueda de prensa anterior a esta, es evidente que solos no podemos hacer muchas cosas, pero con la suma de otras administraciones sí. Bueno, muchas asociaciones, plataformas, colectivos, y eso que estamos, España no es un país que se caracterice por la movilización de la sociedad civil. Lo hemos hablado muchas veces, nos falta ese paso en torno a nuestra madurez democrática. Muchas, demasiadas, responden... Serán las que tengan que ser. Si esto al final no es nada más que la respuesta de la sociedad ante quien en algún momento tiene que tomar decisiones y se retrasa demasiado en el tiempo. El que tenga oídos que oiga. Porque en definitiva son además todas las administraciones las responsables de tomar ese tipo de medidas. Si a lo largo de todos los años venimos diciendo lo mismo, se siguen haciendo las mismas propuestas, ¿cómo es posible que estas no estén ya? ¿Qué es lo que entiendo yo que les ha pasado a las plataformas? Que quizá no han recibido todavía el mensaje claro, o si lo han recibido casi al final, de que ya el Congreso va a debatir un plan específico por Talavera. Entendemos que apoyado por absolutamente todos los grupos parlamentarios. ¿Os reunisteis con ellos? Estuvimos reunidos con ellos, con los parlamentarios del Grupo Socialista, con los parlamentarios del Grupo Popular, y según nos dicen unos y otros, esto lo van a apoyar el resto de grupos parlamentarios que hay en el Congreso de los Diputados. Es a ellos a quienes corresponde, y el vídeo lo decía muy bien, es el máximo legislador estatal. Y si Talavera, vuelvo a repetir, es la cuarta ciudad con más paro de España y de Europa, algo hay que hacer que sea extraordinario. No se puede seguir pensando lo mismo, hay que cambiar la mentalidad a la hora de pensar en Talavera. No hay que tener una mentalidad victimista, pero tampoco hay que tener una mentalidad de que la política se va a ajustar, o sea, el territorio se ajusta a la política. No, no, es que la política se tiene que ajustar a las necesidades del territorio y las cuatro administraciones de conjunto tienen que actuar así. Y el hecho de que esté en el Congreso es precisamente para no parar en el Congreso, porque cuando ya va la cosa al Congreso es porque estamos hablando de presupuestos de distintos ministerios, previamente de la Junta, también del Ayuntamiento e inclusive de la Diputación. Y he dicho antes, y vuelvo a repetir, esos presupuestos no dan lo suficiente para esa vuelta de calcetín. Luego el paso siguiente tendrá que ir a Europa. Nosotros que hemos propuesto una inversión territorial integrada, ¿en qué consiste? En que todos los fondos europeos vienen a través de distintos programas. Y Europa dice, tienen ustedes una posibilidad de que todos esos fondos ustedes los coloquen en una zona geográfica concreta y determinada, que nosotros hemos definido como Talavera y su comarca. Quien tiene que pedirlo es la Junta. Quien lo tiene que aprobar es el Gobierno de España y quien finalmente pone los fondos es Europa. Si están en el Congreso, esperamos, como van a debatir además nuestras medidas, que se pongan de acuerdo en que esa inversión territorial integrada tiene que venir y por lo tanto que haya más fondos para, en este caso, la zona de Talavera y su comarca, ¿no? Sí, confiar en los fondos que vienen de Europa, porque a nivel nacional estamos en presupuesto y a nivel autonómico también. Pero con una cosa además importante, y a lo mejor era necesario hacerlo, se les ha fijado un techo de gasto. Quiere esto decir que aunque la comunidad autónoma tuviera superávit, o lo tuvieran los ayuntamientos, ese superávit va a la caja del Estado. Pero en casos concretos como el de Talavera, se debería desvincular ese techo de gasto, esa limitación. Porque, insisto, no podemos tener un 38,5% de paro en los 4 últimos años. No se puede tolerar que se haya perdido 10.000 euros de renta per cápita, que se haya perdido aproximadamente el 15% del tejido empresarial y que se esté despoblando, en los datos que decía el vídeo, en torno a las 6.000 personas. Sí. Es que es muy grave de lo que estamos hablando. Y el problema es que se quieren poner las mismas recetas, se quiere insistir en los mismos titulares de siempre y en los mismos anuncios de siempre. Y nosotros somos los que hemos dicho, mire, hasta aquí. Hemos propuesto 258 medidas, se podrán coger 10, 12, 15 o 27, o las 258, porque muchas van a corto plazo, a medio y a largo plazo. Pero alguien tiene que tomar esa decisión, y esa decisión ahora quien la tiene que tomar es el Congreso. Óscar, Javier, ¿está la sociedad de Talavera, a partir de estas movilizaciones, estas plataformas, que me imagino que cada una obedecerán a sus intereses,
suficientemente movilizada? ¿Están en Talavera lo suficientemente cabreados con lo que está pasando? Hombre, nosotros siempre vemos en el día a día de nuestras conversaciones con el mundo empresarial, en este caso, que es con el que nosotros tratamos, está desilusionado de tener siempre mucha palabrería, pero no obtener ningún resultado. Es normal que en un momento dado se pueda organizar determinados movimientos que nosotros, por ejemplo, hemos canalizado con la ayuda de todas nuestras empresas y todas las asociaciones en este documento que ya lleva presentado pues, más de un año. Es decir, nosotros venimos demandando todo este tipo de medidas hace ya más de un año, medidas concretas. ¿Está enfadada, como decías tú, la gente? Sí, está enfadada, tiene motivos para estar enfadado. Lo único es, y vuelvo otra vez, nosotros somos una federación empresarial, siempre hemos vendido el unidos somos más fuerte, pues lo único que ellos tienen que entender que cuando se pidan las cuestiones hay que saber muy bien qué es lo que se está pidiendo para centrar muy bien el tiro. Y yo creo que, por ejemplo, en la reunión de ayer que tuvo el alcalde, lo que se busca precisamente es una unidad de acción, que en este caso el Ayuntamiento de Talavera sabe que con Fedeto cuenta para tener esa unidad de acción. Las reuniones que tenemos son siempre reuniones muy productivas porque entendemos que siempre nos ponemos a disposición del Ayuntamiento y de cualquier otra administración y lo que hay que buscar son soluciones ya. Es interesante esto que dice Óscar de no errar el tiro porque la abundancia de ruido puede generar precisamente pues que en ese río revuelto la ganancia se vaya para otro lado, ¿verdad? Sí, bueno, eso es verdad. Lo que sí que es cierto, es que en el nivel de enfado que tiene la gente, la mesura a veces puede no ser la apropiada. No digo con esto que me esté pareciendo mal, todo lo contrario, pero entiendo que la gente está deseosa de querer hacer algo por sí misma, aportar su pequeño granito de arena. Cada uno podrá hacer lo que le dé la gana, evidentemente. En cuanto a la unidad, pues Óscar lo acaba de decir muy bien. Le hemos planteado al alcalde y a todas las administraciones nuestras medidas. Les hemos estado ayudando a todos a intentar conseguir los objetivos propuestos. Lo que recoge el plan nuestro, urgente excepcional, ha sido recogido por todos, porque las demandas son las mismas. ¿De acuerdo? O sea, vamos a lo que es un documento que lo que intenta es cambiar el ciclo económico de la ciudad, que intenta que de aquí a futuro Talavera tenga una salida económica por sí misma, pero necesitamos ayudas. Necesitamos ayudas que tienen que venir de parte de las instituciones. ¿Hay unidad o no? La tiene que capitanear el alcalde en primer lugar, que tiene parte que hacer aquí. En el caso, por ejemplo, del Puerto Seco, el proveer de los suelos, y eso lo tiene que hacer con premura para dar al resto de las instituciones que también tienen que decidir la posibilidad de que eso llegue cuanto antes. Sí. Lo que la gente quiere son fechas. Son fechas, bueno, porque los objetivos están claros, pero quieren fechas. Pero fechas que se cumplan. Porque exacto, antes de comenzar hablábamos de otra fecha, exacto, el famoso AVE a Talavera de la Reina, que yo creo que ya en esta última campaña electoral no se mencionó, pero que ha sido un tótem en campañas autonómicas, en campañas municipales, incluso en campañas nacionales. ¿Tú recordabas un mitin de Zapatero en Talavera? Sí, sí, en el año 2010, elecciones del 2008 dijo que en 2010 iba a llegar el AVE. Pero bueno, lo mismo se ha dicho, a ver, ahora mismo, por ejemplo, el AVE en construcción de Badajoz a Plasencia estará terminado para el año que viene. Probablemente en funcionamiento, todavía no hay fecha definida, pero el próximo año. ¿Habrá AVE a Talavera? Seguramente sí. El problema es que no hay una fecha definida porque no hay unos presupuestos comprometidos. No tendría ningún sentido que hubiera un AVE de Badajoz a Mérida y se pegara el salto y no lo hubiera de Badajoz a Plasencia y que no lo hubiera de Plasencia a Madrid. Y por ende, por el otro lado, hacia Portugal, de Badajoz a Lisboa. Bueno, que en Toledo nos pasó con el Madrid-Sevilla. Que primero pasó Madrid-Sevilla, ¿te acuerdas, Manolo? Y luego ya paró en Toledo. Yo quiero decir que lo habrá. Ahora mismo, además, también hay, por ejemplo, hay una inversión realizada ya, cifrada en 40 millones de euros, que está en toda la modernización de las vías ferroviarias que van desde Humanes hasta Plasencia, vías de comunicación, entre trenes, entre vías y demás, y que facilitarán el que haya mayor densidad de trenes y que a su vez sean de mercancías. Y el simple hecho de que la vía de Badajoz a Plasencia sea más moderna permitirá también que incluso sea un poco más rápida. Hablo del tramo Badajoz-Madrid, sí, no de Talavera-Madrid, que hasta en tanto en cuanto eso no se lleva a cabo de otra forma no podrá ser. Pero claro, hay cosas que la gente no sabe. Yo entiendo que en la reunión de ayer
El alcalde lo que quería es a gente a lo mejor que no tiene la misma información que tenemos nosotros y que nosotros le hemos explicado ya en más de una entrevista, se le explicara, porque la gente lo que no conoce es allí. Y con motivo de lo que tú me has dicho, pues es muy fácil que con este ruido se pierda la perspectiva y podamos alentar otro tipo de cosas. Pero por el tema además de las fechas, es decir, es muy importante. Estas infraestructuras de las que está hablando Javier, claro, están en el medio largo plazo, igual que lo del tema del nodo logístico. Pero sí, ese es otro clásico. Pero si hablamos de capitales, logístico. en el puente de Castilla-La Mancha, ese tan alto que tiene Talavera, se gastaron 99 millones de euros. ¿Sabe lo que cuesta hacer una infraestructura logística tipo nodo o puerto seco, como la que se ha hecho, por ejemplo, dependiente del puerto de Bilbao en Burgos? 12 millones de euros. Es que esos 12 millones de euros... Puerto seco con un ramal de 6 vías para trenes. Es que, fijémonos en la diferencia, es decir, se hizo una infraestructura de 99 millones frente a una que es necesaria, porque esa es más bien, digamos, artística, si queremos, sí, frente bueno, a una que es necesaria. El puente este de Talavera tiene... Claro, tiene traca. Pero luego tenemos las cosas que hay que hacer en el corto plazo. Es decir, no podemos tener los polígonos industriales en Talavera como los tenemos. Porque estamos queriendo tener... Claro, Torrellano, por poner un ejemplo. También conocido como supermercado. Claro, y que no tiene fibra óptica, ni otros muchos servicios que debe tener un polígono. Sin embargo, tenemos una oficina de captación de inversiones con 700.000 euros de presupuesto. Sí, está muy bien, pero ¿dónde se van a implantar las empresas? ¿Con qué servicios se van a implantar las empresas? Y eso es el corto plazo en el que también hay que insistir. No hay que olvidar las grandes infraestructuras, en las que, por supuesto, además, son el eje central de nuestras propuestas, pero también otras medidas que se hacen de hoy para mañana, que no son multimillonarias. Es simplemente poner, como decimos en alguna ocasión en las reuniones, la pala en la excavadora y empezar a trabajar. Bueno, el alcalde de Talavera, por la sensación que a mí me dio el viernes cuando estuve en esa rueda de prensa, es optimista por la confianza demostrada por las diferentes administraciones. Él decía una frase, que no sé si está en este corte o está en otro, dice, hombre, hay que ser optimista para desilusionarnos, tiempo tenemos. Vamos a escucharle. Todas las administraciones, todas, la provincial, la regional, la nacional y en menor medida la europea, puesto que es menos directa, ¿no?, en este momento conocen la situación de Talavera. Se la he explicado yo personalmente. Y en este momento todas las administraciones tienen una preocupación por Talavera, pero lo que es mejor, porque eso sería insuficiente, todas están dispuestas a echar una mano a esta ciudad para mejorar Talavera. Eso lo tendremos que ir plasmando en tiempos, lo tendremos que ir plasmando en presupuestos y lo tendremos que ir plasmando en realidades. Pero en este momento es en el que estamos y en el que estamos buscando la máxima implicación de todas las administraciones. Insisto, la provincial con el presidente, con Álvaro Gutiérrez, la regional con el presidente Emiliano García Paje y la nacional con los distintos ministerios y, como ustedes pueden entender, pues en fin, el tener línea directa con una ministra, pues eso está posibilitando también que lleguemos de una manera mejor al gobierno. Bueno, ¿compartís este optimismo? Hombre, vamos a ver, el optimismo en cuanto a la unidad, insisto, es algo que venimos además diciendo nosotros desde el minuto 1. Lo que me ha gustado mucho oírle es decir que por Talavera se puede y que de aquí se sale, porque es que hasta ahora no salíamos, no digo él, pero digo con carácter general, de esto es un desastre. Sí, digamos que estaba inmersa en la depresión colectiva. Exactamente, y esa es la actitud tiene que ser esa, todos unidos, todos juntos y vamos a por ello. En definitiva, yo sí comparto ese argumento. Sí, de hecho nosotros en las reuniones que hemos ido manteniendo, tanto con presidencia de la Junta como con el propio Álvaro, administración local, central, todos tienen muy claro que tienen que apostar por Talavera y es el momento para apostar por Talavera. Yo no quiero dar ahora hablas tú, no quiero dar una vuelta de tuerca. Hombre, estaría muy feíto ir a la reunión y decir, mira, ¿sabes lo que te digo? Que a Talavera tenemos otras cosas. Sí, ¿sabes? pero nosotros, por ejemplo, ahí no somos... Lo que yo te quiero decir es que de cara a la galería, digamos que va de suyo que digan que sí. Pero nosotros no nos hemos caracterizado por, si nosotros vemos que no se está dando a Talavera lo que tiene que darse, nosotros no vamos a estar callados. Vale. Con lo cual nosotros seremos los árbitros en este caso, como decíamos también igualmente en las medidas, vamos a medir muy mucho los tiempos y vamos a estar vigilantes de que todo lo que nos prometan que va a llegar, llegue. Sí. Yo soy un optimista compulsivo, Ana, y a mí la verdad es que sí, quiero ser optimista, porque si no entonces ya habríamos entregado la toalla y aquí vamos a estar desde la Federación, desde Fedeto, y nosotros, de Manolo no lo pongo en duda, porque lógicamente
él es el principal artífice de todo esto, pero en Talavera es a diario y la lucha que vamos a mantener va a ser hasta el final. Pero si además es que los lleváis en los genes. Sí, sí. Siempre se ha dicho, no quiero volver a la comparación, pero siempre se ha dicho, entre el ser talaverano y el ser toledano hay muchísimas diferencias. El talaverano es pues activo, emprendedor, bueno, con el ganado siempre ha estado ahí, o sea que... No, de hecho vamos a ver, yo por romper una lanza por nuestros empresarios allí, si la ciudad aguanta gracias a los empresarios de Talavera de la Reina, no hay funcionariado, la universidad es pequeña, lo que sostiene la actividad económica de Talavera somos los empresarios de Talavera, que estamos trabajando con muchísimas dificultades y como antes al principio hemos dicho, básicamente queda, por así decir, un sector terciario muy grande en volumen de empresas, pero un sector terciario de servicios se nutre precisamente de dar servicio al primario y al secundario. Si ya hemos dicho que uno está roto y con graves problemas de crisis, el segundo apenas existe, pues nos queda que, claro, lógico que hayan cerrado muchos comercios porque no tendrán dinero suficiente para sobrevivir. Es que esa es la realidad, quedamos los que quedamos, pero es que es la realidad. Entonces lucharemos hasta el final porque es lo que sabemos hacer. Sometidos, además, a mucho impuesto. Exacto. Porque es que encima de ser los que están sosteniendo realmente Talavera, son los empresarios, están sometidos a impuestos. De hecho, muchas de nuestras propuestas tienen que ver con el tema fiscal, que no siempre es bienvenida por determinados grupos políticos o determinados sectores de la sociedad, pero es que es así. No, pero es la realidad. O sea, y además hay otra cosa. Seguramente nosotros tengamos también que poner algo de nuestro cultivo, en el sentido de decir, vamos a ver, no se está dando todavía un salto digital, que es fundamental, para el comercio es fundamental, hay que saber adaptarse a los tiempos, hay que dar una vuelta de tuerca a los servicios que damos y dónde encontramos el valor añadido para seguir funcionando, y a lo mejor eso no está sucediendo en muchos casos, pero eso hay que hacerlo. O, por ejemplo, los planes de empleo, por ejemplo, que lo hemos debatido mucho. Los planes de empleo están yendo a los ayuntamientos. Son contrataciones temporales. Y es ocupar gente que efectivamente a lo mejor, ojo, y eso tiene su valor también, que no se podría colocar de otra manera. Pero ¿por qué no se hace un plan de empleo especial para los empresarios? Si en el momento en el que estos señores tengan un plan especial dirigido a ellos, veremos cómo se contrata. Vamos, yo estoy convencido. Pues eso yo creo que ahora va a ser que no, ¿eh? Pues tiene que ser que sí, porque Talavera se merece tener una discriminación positiva, que es en lo que nosotros nos basamos. Es que Talavera no es lo mismo que otra ciudad de Castilla-La Mancha. No se puede comparar, no puede, como se dice en las licitaciones públicas, ir en concurrencia competitiva, porque está concurriendo con alguien que le supera. Entonces, para Talavera tendrá que haber un algo especial y se tendrá que legislar de forma especial. Que para Castilla-La Mancha tienen que ser planes de empleo para ayuntamientos, hágase, pero en el concreto de Talavera tiene que ser un plan para empresarios, porque son los que pueden contratar, los que además pueden luego mantener ese empleo. Si no es un tráfico de gente que entra en el empleo durante 6 meses y vuelve a la prestación de desempleo al pasar esos 6 meses. Sí, claro, pero por ese razonamiento deberían de ser todos los planes de empleo para empresarios. O Bueno, sea, bien, digamos que la medida la podíais exportar a cualquier otra ciudad o ayuntamiento de Eso está de suyo, lo llevamos diciendo años. Lo digo, pero si la política no va por ahí, o las administraciones no van por ahí, por lo menos en el caso de Talavera, con carácter excepcional, sí debe ir. Porque Talavera, efectivamente, no es igual que Toledo, no tiene los mismos problemas que tiene Toledo, ni puede afrontarlos con las mismas, digamos, garantías o con las mismas armas. Pero ni que Toledo, ni que Talavera, ni Ciudad Real, ni siquiera Cuenca. Porque, vuelvo a insistir, es la cuarta ciudad con más paro de Europa. A la cuarta ciudad con más paro de Europa se la tiene que tratar de una manera totalmente excepcional. Por eso el plan se llama urgente, porque es rápido. Excepcional, porque es que tienen que tener medidas excepcionales, y especial, porque es especial para una zona concreta. Y eso, insisto, y para mí es lo más importante de hoy, eso es lo que tiene que ver el Congreso, y eso es lo que tiene que aprobar el Gobierno de España. Pero ya sería paradójico que me dices que os habéis reunido con los diputados del PP y del PSOE, los de la provincia de Toledo, entiendo. Están allí en el Congreso, sí. Sí, allí. Y en el Senado también. Que conforme está el arco parlamentario, Talavera, es que sería ya de titular y de traca, consiga la unanimidad de la Cámara. Pues de momento... Con un presidente del Gobierno que está temblando cualquier votación porque le echan para atrás, como sucedió el jueves pasado, nada más y nada menos que el Real Decreto de los estibadores. Pues mire, fíjese, Andalucía tiene las 3 primeras ciudades con más paro de España. Sí. La cuarta hemos dicho que es Talavera. Sí. Cádiz ya tiene su solución. Esa provincia ya tiene una inversión territorial integrada específica para ellos. Y son muchos los cientos de millones de euros que han recibido. Talavera
cuando menos, necesita exactamente lo mismo. Porque la siguiente ciudad con más paro de España, que si me va a preguntar cuál es, no se la voy a saber decir porque no me voy a acordar, está a mucha distancia de Talavera, en términos relativos. ¿Cómo es posible que eso ya tenga solución en Cádiz? Porque se pusiera la Junta de acuerdo con el Estado. ¿No vamos a conseguir lo mismo en Castilla-La Mancha para nuestra Talavera de la Reina? A mí, sinceramente, me parecería demencial. Y desde luego me parecería de género hipócrita. Y los políticos están para lo que están, y entre otras cosas es para servir a la ciudadanía, no al revés. Y por lo tanto sus políticas son las que se adaptan al territorio, no el territorio a sus políticas. Y hasta aquí, y hay alguno que ya ha dicho, ya está bien, pues efectivamente ya está bien. Es que se tiene que adaptar la política a ese territorio. Y por lo tanto, hombre, mire, si no vamos a llegar a la unanimidad, no sé en qué la vamos a llegar. Porque si estuviéramos en un hospital estamos hablando de un paciente que no voy a decir que esté muerto, pero que está muy malito, ¿eh? Sí, está muy malito. Pues habrá que tratarle con cuidados intensivos, no estar en urgencias en un box. Eso es lo que estamos pidiendo, que pasemos ya a la UCI para empezar a recuperarla. Bueno, si se consigue, desde luego va a ser un pelotazo, ¿eh? Yo no sé si pelotazo o no, yo me conformaría con que la sociedad talaverana percibiera que efectivamente se ha conseguido y que se empiecen a animar y tirar para adelante. Bueno, 258 medidas, hombre, de cabeza no las sabéis todas, ¿no? Pero hemos hablado de las de medio largo plazo, las que requieren de grandes inversiones, las que requieren de motivaciones legislativas y tal. Ojo, que además estamos en un marco en el que no tenemos presupuestos, ni del Estado, ni por supuesto de la Junta. Porque el Ayuntamiento de Talavera sí que ha firmado presupuesto, a pesar de que está en una inestabilidad de gobierno. No sé vosotros que venís, ¿cómo están las cosillas por ahí? Yo supongo que básicamente como hasta ahora, a pesar de que ayer se hizo el anuncio de que Ciudadanos iba a entrar a formar parte dentro del gobierno de un gobierno que ya apoyaba. Sí, pero ya lo estaba apoyando, con lo cual no sorprende la noticia, pero básicamente yo creo que va a seguir siendo lo mismo, digo yo. En Talavera están aprobados los presupuestos. Todavía no, yo creo. Tampoco. Sí. En Talavera se aprobaban ahora, creo recordar. Sí, claro, están ahora en fase de aprobación. Esto va todo concatenado, ¿no? Si no aprueba España, pues la Junta de Comunidades se resiente y las grandes ciudades pero por eso, perdona que te corte, por eso la ITI es tan importante, porque la ITI lo que hace es, de todos los fondos que se asignan a la Junta de Comunidades, la utilización específica en un ámbito determinado. Ya. Para poder... Luego está el papel de la Junta para justificar ante otras ciudades de Castilla-La Mancha que ese dinero vaya a Talavera. Y del Estado para justificar que no vayan a Valencia. Pero es que Talavera no es otras ciudades. Si yo lo digo por darle vueltas de tuerca, No, si lo sé que estás haciendo en ese sentido abogado del diablo, pero es que no tendría sentido. Insisto, la cuarta ciudad con más paro de Europa, es que no hay otra en Castilla-La Mancha igual. Pero vamos a lo concreto, a lo que tú decías de, oye, otras medidas que no sean a medio o largo plazo fiscales. Sí, no, y que bueno, que sean relativamente fáciles de poner en marcha. Por ejemplo, la dotación de suelo, ¿no? Me imagino que pedís. Bueno, eso es fácil siempre y cuando cambiaran la ley del suelo, porque para mover un papel ya sabemos cómo es, pero bajar los impuestos se puede. El ayuntamiento puede bajar impuestos. Ya, pero si el ayuntamiento baja impuestos tiene menos ingresos. No, porque hay una fórmula que hemos explicado en estas 258 medidas que pueden financiarlos a través de presupuestos generales del Estado. Sí. Como sucede cuando se produce un terremoto, por ejemplo, en Lorca. En Lorca hubo un terremoto, ¿verdad? Ya no nos acordamos, pero se utilizaron medidas fiscales y laborales de carácter excepcional. Lorca ya ha salido de su pozo. ¿Talavera no? Bueno, pues hasta que Talavera no tenga por lo menos el mismo paro que tiene la media nacional, a la que casi duplica, tomemos medidas de ese tipo. Usted baje los impuestos, igual que le permitieron a Lorca, compénselo vía presupuestos generales del Estado, que no se desfalcan los presupuestos generales del Estado. Lo mismo pasaría con la Junta, el tener un tratamiento específico en sucesiones, donaciones, etcétera, para Talavera de la Reina, que yo sé que esto suena burrada, pero insisto, hay que pensar de forma diferente a ciudades que están de otra manera. No va a desfalcar a la Junta porque lo hagan Talavera, pero hay que hacerlo porque queremos que los negocios se traspasen de padres a hijos. Y nos estamos encontrando con que en la calle Comercio, ¿verdad?, de allí, lo que está sucediendo es que hay 17 negocios cerrados entre las dos calles, ¿no? Y no tiene sentido. Los hijos no quieren continuar con el negocio de los padres. El propio presidente del comercio no tiene quien le sustituya porque no quieren, porque ven la vida dura de un empresario. Pero si volvemos a lo que decíamos antes, si Talavera no puede salir sola, ayudémosla entre todos. Y ahí tienen todos mucho que decir. Óscar, más medidas. Hay medidas que nosotros llevamos apoyando desde el año 2014 a finales, que es una medida barata y rápida de hacer, que es el cambio de usos, por ejemplo, en el polígono industrial de Torrehierro. Torrehierro es un polígono muy antiguo, que cuando se hicieron las bases para poder instalarte
tenía determinadas limitaciones y nuestra propuesta era pues igualar la fase 2 o la hipotética fase 2 de Torrehierro con la fase 1. Esto te implicaría que pudieran ir casi cualquier tipo de actividad a Torrehierro. Torrehierro está en la situación que tú antes comentabas. Sí. Y esto provocaría pues, que desde un call center, que actualmente, por ejemplo, no puede instalarse, se pudiera instalar en Torrehierro. O sea, liberarlo de limitaciones, Claro, ¿no? porque es que no tiene sentido que para Talavera ahora mismo una empresa con 10 trabajadores es una multinacional. No tiene sentido que nos pongamos estando así limitaciones. tampoco estamos para muchas exquisiteces. Claro, ¿no? Entonces nosotros hemos defendido siempre que cualquier empresa que quiera instalarse, que lleve aparejado, aunque solo sea un puesto de trabajo, que deberíamos ponerle una alfombra roja para la instalación. Y esas son medidas, como te digo, que no requieren cuantía económica, simplemente una modificación parcial del plan de ordenación correspondiente. Y comentaba Manolo, bonificaciones en impuestos locales. Se pueden hacer bonificaciones a impuestos de construcciones, como así se ha pedido ya también al Ayuntamiento, licencias de apertura, impuestos de actividades económicas, IBI, porque aunque pueda parecer cuantías menores, pero unas empresas que están pensando en cambiar o en expandirse dentro de la zona centro de España, pues son medidas que al final ve que es un ahorro de coste considerable. Entonces son medidas que el propio empresario nos ha solicitado para poder hacer ampliaciones dentro de la propia ciudad. Javier, más medidas. Más medidas, pues mira, en el ámbito de la reglamentación igual era, bueno, ya hay un plan especial del casco en Talavera de la Reina, pero habría que potenciarlo, porque es precisamente lo que se está despoblando ahora mismo. ¿Por qué la gente se va a un centro comercial? Pues evidentemente porque le darán capacidad de poder aparcar. Bueno, sí, lo del tráfico techado, en Talavera y aparcar, o sea, después de la experiencia techado, del viernes. etcétera. Entonces, claro, a la gente le puede resultar más atractivo ir allí. Si resulta que en la zona centro empezamos a verla despoblada, por más bares que pongamos, tendrán un funcionamiento que irá de Ya, fin de pero semana. ante eso todo el mundo te puede decir, ya, pero eso también pasa en otras grandes capitales. En Toledo también ha habido una especie de giro hacia el centro o hacia el centro comercial que se abrió en la zona del polígono o a los que están en la carretera de Madrid. Ya, pero al final resulta que precisamente lo que se acaba por llenar en el centro comercial son grandes marcas que básicamente están fuera, que dan trabajo a talaveranos, pero que nunca tienen un arraigambre dentro de la ciudad. Ya. O sea, el que se facilite que un comerciante pueda seguir adelante con su negocio significa que seguramente en el futuro su hijo le vaya a suceder y sigamos fomentando el ciclo económico de la ciudad. Pero si lo que hacemos es que venga empresas que lo que van a hacer es, en cuanto los números no me cuadren, yo que juego me algo por arraigo no tengo, pues evidentemente no va a ser. Y eso hay que potenciarlo. Pero se ha hablado de centro comercial abierto, se ha hablado de una línea ICO para el comercio minorista, que estuvo vigente en el 2013-2015 y que se debería volver a poner vigente, en este caso para Talavera, con algún tipo de especialidad. Potenciar el comercio electrónico. Si queremos vincular el comercio, la hostelería con el turismo, hay un proyecto que está en la Diputación que se llama Smart Destination, que era para que la provincia de Toledo atrajera... Pues tiene tiempo ya. Sí, tiene tiempo, pero ahí está, y ahí Sí. está parado. Es decir, a lo mejor no se puede rescatar en este momento coyuntural económico o estructural todavía para toda la provincia. Rescátese para Talavera de la Reina, que tiene turismo, que tiene una comarca muy rica alrededor y que esa comarca que atrae acaba atrayendo gente finalmente a la ciudad. Si es que son medidas, de verdad, que presupuestariamente implican nada y se pueden poner de la noche a la mañana encima de la mesa. Lo poco no se hace. Talavera se ve afectada por un fenómeno que es común a casi todo el extrarradio de Madrid, y cuando digo extrarradio nos vamos hasta 100 y pico kilómetros de distancia, que es el que la gente se mueva precisamente a Madrid para su ocio, para sus compras, para lo que sea. Talavera, que además estamos en una zona donde precisamente el clima no sea especialmente agradable en verano, pues te ves que cuando llega la época de verano baja la actividad económica muchísimo, porque con todo razonamiento pues la gente se va a su casita del campo, al pueblo. Y claro, Talavera sufre mucho en esa época. Si tuviéramos una ciudad turísticamente más manejable, pues seguramente iría mejor, porque provocaría seguramente un flujo económico que ahora mismo no tiene. Bueno. Y tiene posibilidades, ¿eh? Sí, no hemos hablado del potencial turístico de Talavera y de toda la comarca, pero lo tiene. Desde luego que lo tiene. Entornos naturales maravillosos, con un turismo rural que bueno está empezando a meter la cabeza a un paso de Madrid. O sea que sí que hay valores que adecuadamente fomentados, yo creo que sí que podrían hacer que la ciudad respirara, ¿no? En ese respiro aliviado nos vamos a quedar porque no nos ha dado tiempo a las 258 medidas, pero nosotros sí que queríamos, y os agradecemos mucho, de verdad,
que hayáis querido venir hasta aquí, hasta nuestra casa, a poner en común estas actividades que llegarán al Congreso el próximo 4 de abril y que, bueno, yo ya me comprometo, como consigáis la unanimidad, es porque desde luego vais a tener más de un titular y, bueno, y más de un análisis también. Muchísimas gracias a los tres. Buen viaje a Talavera de la Reina. Muchas gracias a ti, Manolo, por este ímpetu. Bueno. Verás tú que eres TTV. Yo no soy talaverano de toda la vida. Muy bien, Manolo. Bueno, como todos, claro que sí. Muchísimas gracias a los tres y nosotros volvemos la semana que viene aquí en Enfoque. Buenas noches.